de trancazo. Ok. Ok. Entonces, como comentaba, ya no me acuerdo ni qué comentaba, pero me parece que comentaba que este cambio que se da al interior sí está impactando sobre esta lógica de programación y por lo tanto es un cambio de arquitectura. Pero esto nos puede llevar a pensar que solamente los cambios internos son de arquitectura, pero podemos observar el caso de un microprocesador que tiene internamente una unidad de suma y dentro de su set de instrucciones tiene una suma y tiene una multiplicación. Es decir, la multiplicación, si yo quiero dentro de mi programa hacer una multiplicación, la hago a través de esta instrucción que ya tiene, que si la está haciendo a través de una iteración en la unidad que tiene internamente, como programador no me interesa. Si hay una evolución de este micro, en donde ahora se le introduce una unidad de multiplicación, para el programador no hubo cambio en la lógica. ¿Por qué? Porque aparte de la instrucción de suma, tiene una instrucción de multiplicación del mismo modo que lo tenía anteriormente. Por lo tanto, el cambio en este caso, a pesar de ser interno, fue un cambio de organización, no de arquitectura, un cambio de organización de computadoras, no de arquitectura. ¿De acuerdo? Que esto nos ayuda a observar de manera más adecuada esto que tenemos aquí. ¿Y por qué ese tipo de cuestiones es importante? Recuerden, lo siguiente que vimos fue que el estudio de la arquitectura de computadoras no ha sido el mismo a lo largo del tiempo. Anteriormente, en los 50, 60, se estudiaba la arquitectura de computadoras debido a la aritmética de las computadoras, debido a que era diferente en cada microprocesador. Pero ya después de los 70s, 80s, se estudiaba a partir del conjunto de instrucciones que podía realizar. Después, en los 90s, se adiciona el concepto de que el rendimiento de un computador no depende solamente del procesador principal, sino de lo que hay alrededor, y por lo tanto el estudio se hace de todo ello. Y en los 2000s, la facilidad que nos dan los dispositivos lógicos programables son tales que nos llevan al estudio de la arquitectura de los procesadores reconfigurables, justamente. ¿Por qué es importante todo esto? Pues bueno, recuerden, les había comentado anteriormente, asociado a cada entrega que yo les establezco, hay un cuestionario. Hay un cuestionario asociado. ¿De dónde sale la contestación de ese cuestionario? Sale de las diapositivas y de lo que vemos en la clase de Meet. ¿Por qué? Por ejemplo, la primera pregunta. Explique con sus propias palabras la diferencia entre organización de computadoras y arquitectura de computadoras. Lo acabamos de ver. Si ustedes lo googlean, no lo van a encontrar así, menos lo van a entender. Y uno se puede dar cuenta, por lo tanto, que lo googlearon. ¿Qué diferencia hay en el enfoque, que es la siguiente pregunta, en el enfoque del estudio de la arquitectura de computadoras de los primeros años al enfoque manejado actualmente? ¿Están de acuerdo que anteriormente se estudiaba a partir de la diferente aritmética de los distintos fabricantes de microprocesadores? Pero actualmente ya no es así. Actualmente se hace el estudio a partir del conjunto de instrucciones, del estudio de otros elementos alrededor del micro y con la adición de los procesadores reconfigurables. Sale de ahí, ese tipo de cuestiones no los pueden googlear. La otra, si nosotros observamos esta diapositiva, ¿qué estudia la arquitectura de computadoras? Si nosotros tenemos un sistema computacional completo, ya establecido, debemos de tener el software que le dé vida, pero software que lo pueda administrar como un sistema operativo o que nos permita escribir aplicaciones como un compilador. Pero un sistema operativo, como les comentaba, un compilador, no se hace por separado y después se ve a qué micro le queda. No, se hace a partir del micro y el sistema computacional al cual va a hacer funcionar. Desde ahí se parte.
¿Quién se encarga de observar ese tipo de cuestiones? Arquitectura de computadoras. ¿Qué estudio hace la arquitectura de computadoras? Estudia las técnicas arquitectónicas, las técnicas que tiene ya el propio micro y el sistema computacional, que van a impactar sobre la lógica de programación, ¿sí? Y que le dan pie a cómo debe describirse un sistema operativo, por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, la siguiente pregunta habla de eso. ¿Qué estudia la arquitectura de computadoras? ¿Dónde se encuentra dentro de del modelo de un sistema computacional? ¿Qué es lo que lo hace tan importante? Pues está fácil. Si ustedes no conocen la arquitectura del sistema sobre el cual se va a escribir, no pueden hacer una adecuación, ni siquiera escribir una parte del sistema operativo adecuadamente, porque no va a funcionar. Van a ver ustedes más adelante el por qué no funcionaría. Ahí radica su importancia. Entonces, se habrán percatado que es importante, por un lado, que sepan, que consulten nuevamente sus diapositivas para contestar este cuestionario, pero también que hagan las anotaciones pertinentes en la clase de Meet. Ahorita, por ejemplo, créanme, los entiendo, se los prometo, los entiendo. Pues no es su culpa, o al menos eso pensaría. El profe anterior se tarda. Cuando era en presencial sucedía más o menos lo mismo. A veces algunos compañeros tienden a pensar que es la única clase, ¿no?, que tienen. No es su culpa, pero eso hace que algunos conceptos iniciales, chispas, ya no los agarré porque entré tarde a la clase, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones. La otra, también los entiendo, no es fácil. Aquí estoy, hable y ustedes, híjole, pues estará interesante, pero es un poquito tedioso el asunto, ¿no? Los entiendo, pero esta parte es así. Lo que viene más adelante les prometo que es más de práctica. Entonces vamos a hacer ese esfuerzo. Y aparte nos estamos otra vez habituando. No es sencillo. Los entiendo. Ok, entonces en eso radica la importancia de poder ponerle atención justamente a lo que estamos viendo en Meet. Ok. También vimos anteriormente una clasificación donde se pueden observar los diferentes computadores partiendo desde aquellos que tienen aplicaciones de fuerte paralelismo, como es una supercomputadora, después de almacenamiento como la mainframe, los servidores que dan servicio, que dan pie a que en una red se puedan dar diferentes procesos, y finalmente aquellos microcomputadores que son los que tenemos en función normalmente. Y se dieron características de cada uno de estos, como la supercomputadora tiene miles de procesadores corriendo dentro de él, no da servicio directo al usuario. Las mainframe tienen miles o cientos de procesadores dentro de él y sirve para un almacenamiento masivo, y etcétera. ¿Sí? Ok. Y después vino, aquí fui enfático. Esto no es realmente ver la historia, no es ver los años, los nombres, sino ver la evolución que se da y cómo en esa evolución hay diferentes aportaciones que se dieron a lo largo de estas evoluciones. Como por ejemplo, Pascal, y ahí igual en el cuestionario se les pregunta sobre esta máquina, y ahí seguro si me ponen la pascalina, ya sé, lo googlearon. Entonces, bueno, la máquina de Blaise Pascal, por ejemplo, sí, es una máquina mecánica que automáticamente hace sumas y restas, es sencilla, pero ya se comienza con este mundo y da las aportaciones de conceptos como registro temporal, registro acumulador, etcétera, etcétera. Esta misma máquina Leibniz la mejora porque ahora ya puede hacer multiplicaciones y divisiones, pero Jacquard
que aquí lo tenemos, le da otro avance más, porque ahora se introduce el concepto de programas, procesos programables. ¿Por qué? Un telar mecánico que automatiza de tal manera que con diferentes tarjetas perforadas se tienen diferentes dibujos. Vean ustedes cómo cada uno de ellos va aportando algo de lo que actualmente manejamos. La máquina de Babbage, por ejemplo, algunos consideran a Babbage el padre de la computación, porque su máquina, por ejemplo, ya podía realizar operaciones no solamente básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, sino operaciones bastante más complejas como funciones trigonométricas, polinomios, etc. La siguiente máquina de Babbage ya establece los espacios que se usan incluso en los computadores actuales, como un almacén, un espacio de memoria, por ejemplo, un taller, un procesador, tarjetas de operación, los programas que normalmente tenemos, tarjetas de variables, las diferentes variables con las que corren los programas. Se habrán percatado que para esta máquina, pues ya se conforma algo ya muy actual. Y no solamente los avances de máquinas, sino también artículos que se escriben, ideas que se dan, hacen este tipo de aportaciones, como por ejemplo George Boole, que con su artículo de las leyes del pensamiento establece la matemática para el manejo binario de diferentes sistemas. Esto es aplicado, y ese es un enorme desarrollo, aplicado al censo de un censo de Estados Unidos con una máquina desarrollada por Hollerith. ¿Y por qué la importancia de Hollerith? Porque es quien crea la IBM posteriormente. Pero con las propias ideas que Boole había creado en sus leyes del pensamiento, la toman incluso en otros espacios, como por ejemplo Alemania, y con el aliciente de la guerra, digámoslo así, SUSE comienza a desarrollar máquinas con este concepto, máquinas binarias, justamente aplicables para la guerra. Como decía, su gobierno no hizo mucho caso, pero ya fue un enorme desarrollo. Quien sí le hizo caso fue en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, a Howard Aiken, un matemático americano, que crea con ello su primer máquina, la Mark I, posteriormente la II, etcétera, etcétera. Y viene la primera generación con los tubos al vacío, una ampolleta al vacío. Al estar al vacío, el filamento que se calienta para generar electrones, no se quema, sino emite estos electrones que son controlados por diferentes placas, y entonces permite pasar o no los electrones. Con esta primera generación y con la teoría de Turing, de una máquina universal, en este caso, Mauchly y Eckert crean la máquina representativa de esa primera generación. ¿Por qué esta sí es primera generación? Porque es una nueva tecnología aplicada a esto. Las anteriores no, era tecnología ya existente, la mecánica. Ok, Mauchly y Eckert crean la ENIAC, que habíamos comentado acerca de ella, una máquina decimal. Otra vez, si la googlean, van a obtener que era binaria, porque toman como referencia al tubo al vacío, que deja pasar, no deja pasar, deja pasar, no deja pasar, pero eso no lo hace binaria. Es una máquina decimal, porque para hacer la representación de un número y el cálculo del mismo, necesita 10 tubos al vacío. Si 3 están prendidos y los otros 7 están apagados, pues es el número 3. ¿Qué base tiene entonces esa máquina? 10. Es una máquina decimal. Máquina muy pesada, 30 toneladas, como les decía, 60 bochos, 70 bochos juntos, 19,000 tubos al vacío. Ya vemos por qué. Mucha potencia generada, 150,000 watts de potencia. Mucha. Von Neumann se incorpora a este proyecto de la ENIAC, que, como les comentaba, inicia en 1943 para la guerra, para sustituir a
200 personas que normalmente hacían el cálculo de lanzamiento de un misil, pero termina en el 46, cuando ya había terminado la guerra, casi un año después de que había terminado la guerra. Con la inclusión de von Neumann, avanzan en la ENIAC, pero Neumann tenía una idea diferente que establece en su artículo Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument. Con este artículo tiene una idea de una máquina binaria con una composición actualmente, no del mismo modo, pero sí con esas bases. Justamente con esta base de Neumann, el mismo Motley y Eckert desarrollan al tiempo la UNIVAC 1, la 2, y establecen su empresa para con ello. El siguiente avance fueron los transistores semiconductores con los cuales podía controlar el paso de electrones, pasaban, no pasaban, lo mismo que hacía con los tubos al vacío. Nace una nueva tecnología, por lo tanto, nace una nueva generación, los transistores. Estos transistores los toma en primera instancia ¿qué podría repetir? ¿Qué parte repito? ¿César? Creo que fue después de lo de la máquina de 10 tubos de vacío, de donde dijo máquina decimal. De ahí se quedó congelado y ya no lo escuchamos hasta ahorita. ¿A poco? Yo pensaba que era mi internet. ¿Sí? O sea, me vieron así. Congelado. Ok. Bueno, lo retomo nuevamente. Ok. Repito, esta era una máquina decimal, no era una máquina binaria, y decimal porque para hacer la representación de un número se necesitaban 10 tubos al vacío. Para hacer el cálculo 10 tubos al vacío, la base era 10, por eso era una máquina decimal que se utilizó para la guerra, para el cálculo de lanzamiento de misiles. Se inició en el 43, pero se terminó en el 46, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, y aunque no se utilizó para ello, fue un gran avance en este caso. Con la inclusión de von Neumann en el 44 le dio un empuje al proyecto, pero se terminó posteriormente, pero con ello, justamente con la inclusión de von Neumann, y el escrito que hizo en colaboración con otras personas de Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument, da las bases de la máquina que ahora conocemos. Prácticamente todas las máquinas que conocemos tienen la misma base, una memoria principal, aparte otra unidad que es una unidad de memoria lógica, una unidad de aritmética lógica, un equipo de entrada-salida, y todo esto coordinado por una unidad de control. Esta misma estructura la tienen todas las máquinas actuales. Con esta base, Motley y Eckert ahora sí retoman y crean la UNIVAC 1, crean su empresa, y con ello comienzan a desarrollar ahora la UNIVAC 2, la 3, la 4, y con eso justamente toma forma el proyecto de von Neumann. Los transistores, vuelvo a repetir, son semiconductores que pueden controlar el paso de los electrones del mismo modo que yo hacía con los tubos al vacío. Otra tecnología más aplicada a esto. Por eso nace la segunda generación, que son los transistores. Esta tecnología la retoma IBM, NCR y RCA, sobre todo IBM, y crea en primera instancia la serie 700.
como serie, una serie de máquinas en un solo grupo que lo llama así serie, su serie 700, y después crea otra serie más avanzada que es la serie 7000. En la serie 7000, la máquina representativa es la 7094, 7094, una máquina muy importante, y aquí sí anoten lo siguiente, una máquina muy importante que marca, aparte de ser la máquina representativa de segunda generación, marca la forma de trabajo de muchos, incluso de los programas de aquel tiempo. Una máquina muy poderosa para hacer cálculos científicos, pero no era tan rápida o tan buena para operaciones de entrada-salida. ¿Cómo que operaciones de entrada-salida? Sí, es que se necesitaba que los trabajos que iba a calcular, de los cuales iba a procesar, se llevaran y los transformara de tarjetas perforadas en un carrete que pudiera ir procesando. En eso no era buena. Por eso trabajaba en conjunto con la 1401. La 1401 es una máquina, pues digamos que lo contrario, tal vez no era tan buena en operaciones de cálculo científico, pero era muy rápida para operaciones de entrada-salida. Y entonces la forma en la que trabajaba era, por ejemplo, vamos a imaginar que ustedes son científicos y yo voy por el trabajo que se necesita desarrollar. Albarrán me da sus tarjetas perforadas, que es del trabajo 1. Almazo me da sus tarjetas perforadas y los pongo abajo, que es del trabajo 2. Arechiga me da su trabajo, su conjunto de tarjetas, que es el trabajo 3, y así nos las vamos llevando. Yo las voy colocando justamente así. Voy al cuarto donde está la 1401, voy introduciendo cada una de las tarjetas en ese orden, en el orden en el que llegué, me las fueron dando más bien, y las va traduciendo a un carrete que tenemos acá. ¿Cómo quedó grabado en el carrete? Pues es obvio que si yo introduje el trabajo 1 primero, pues quedó grabado en el carrete primero el trabajo 1, después el 2, después el 3, después el 4, igual que yo lo fui introduciendo. Esto ya lo puedo poner directamente en la 7094 a poder correr. Y esta es la primera característica. La primera característica es que era una máquina con toda la estructura de la máquina de von Neumann. Con toda la estructura de la máquina de von Neumann. Primera característica. Segunda característica, que debido a esta forma de trabajo, ustedes díganme, ¿después de qué trabajo realizaba el trabajo 2? Pues después del 1, y hasta que no terminara el 1 podía trabajar el 2, y hasta que no terminara el 2 podía trabajar el 3, es decir, solamente un trabajo podía estarse realizando a la vez, y hasta que no terminara uno comenzaba con el otro, y así, y así. Esa forma de trabajo se dice que es un trabajo por lotes, un procesamiento por lotes. Así trabajaba el DOS, por ejemplo. ¿Sí? Trabajo por lotes. Anótenlo. Esa es la segunda característica. Y de esa manera daba los resultados en otro carrete. Esto ya se los podía llevar a los compañeros. A ver, Araceli, Albarrán, aquí está tus resultados. Almazo, Jonathan, aquí están tus resultados. José, Arechiga, aquí están tus resultados. Y así nos las vamos llevando. Vamos a pensar que Jonathan, sí, se equivocó. Pues tiene que esperar hasta la siguiente tanda y otra vez repetir el proceso. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Ok, gracias. Pero después viene otra tecnología más. Estos elementos discretos, transistores, resistencias, capacitores, ahora ya los puedo introducir
en una sola pastilla de semiconductor, en un chip, justamente. Y nacen los circuitos integrados. Y con eso nace la tercera generación. En la tercera generación, la máquina representativa es el sistema 360. Es la primer mainframe de la historia. El sistema 360 es el primer mainframe de la historia. Su forma de trabajo, como mainframe, es bastante característico. El sistema 360 es un computador central que hace todos los cálculos, pero necesita introducirse datos para que procese, obtener resultados después de haberlos procesado, y eso lo hace a través de máquinas alrededor de ella, conectadas a ella, pero que no tenían CPU. El único CPU era ella. ¿Cómo se hacía el procesamiento? Por lo tanto, era un procesamiento centralizado. Y estas se les consideraba terminales tontas. Terminales tontas. Es un procesamiento centralizado. Pero en la misma tercera generación nace también la PDP-8 de DEC con una filosofía distinta. La PDP-8 de DEC con una filosofía diferente. ¿Por qué? Se diseña y construye una máquina bastante más pequeña, pero con una filosofía distinta, en donde esa máquina pequeña, que no tiene este poder de procesamiento, pero que va a trabajar en conjunto con otra, porque esta ya tiene su propia CPU, esta tiene su propia CPU, esta su propia CPU, interconectadas, el procesamiento ya no está en un solo lugar, ya no está centralizado como aquí, está distribuido en todos estos. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, en la tercera generación, máquina representativa, sistema 360, procesamiento centralizado. Primera mainframe. También representativa la PDP-8, con un procesamiento distribuido, máquina más pequeña, con un procesamiento distribuido. Ok, pero ¿están de acuerdo que no podemos comparar la tercera generación, los primeros chips que podían ser 4, 6 NAND en un solo chip y compararlo con todo un microprocesador? Justamente por eso Stalin, después de la tercera generación, establece que hay más generaciones, una cuarta, quinta y sexta generación, porque depende de la escala de integración y por lo tanto el poder de esos chips. Después de esa tercera generación nace el primer microprocesador, el 4004. Primer microprocesador, el 4004, 4004. Y a partir de ahí comienzan ya otros avances bastante interesantes. ¿Por qué? Si nosotros googleáramos y conocen a Paul Allen y a Bill Gates, son, entre otras cosas, los creadores de Microsoft. Si ustedes googlean cuál es la principal aportación de Bill Gates, les va a decir Microsoft. Pero en realidad tuvo una aportación por una filosofía anterior a la creación de Microsoft, porque pudo no haber tenido éxito su empresa. Más bien era una filosofía. En ese tiempo, la Altair, la máquina Altair o Altair, era una máquina como un todo, una máquina igual, más pequeña, ya podía estar en más lugares, no era una máquina tan cara, por lo tanto, en más lugares, pero que era un todo, porque era un hardware al cual se le instaló un software solamente para él. Y Gates tenía la idea que en un futuro la industria del hardware y del software se iban a separar, y la industria del software iba a tener
un gran desarrollo por sí misma, iba a ser una industria por sí misma, algo que en ese tiempo no cualquiera lo pensaba. Y déjenme decirles que así es, ustedes ya trabajan bajo ese esquema. Por otro lado, Jobs y Wozniak también tuvieron una aportación más allá de su Apple I, esa fue la consecuencia, porque Jobs siempre estuvo orientado hacia el usuario, siempre estuvo orientado hacia el cliente final. Al ponerse en su lugar y observar qué es lo que querían, pensar qué es lo que les gustaría, lo que querían, fue el desarrollo de sus máquinas. Por ejemplo, una máquina con una interfaz gráfica, una máquina con incluso con colores en sus diseños. Esas son las principales aportaciones. Aquí ya comenzamos a tener entonces separación hardware-software. Ya para la quinta generación se tiene el boom, porque en la quinta generación lo que se había comenzado a desarrollar en la cuarta llega ya al mercado doméstico, ya llegan los computadores personales. Entonces la aportación en la quinta generación es que llega al mercado doméstico como tal. Tanto las de IBM, como las Macintosh de Apple, como todo ello, ya llegan a clientes personales. Y ahorita estamos en la sexta generación. Ok. Y si ustedes se fijan de lo anterior, no fue en sí la historia lo que teníamos que ver, sino la aportación que hubo, que en esta parte vamos a ser más específicos. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? No, profesor, gracias. ¿No? Gracias. Gracias, ok. Vamos a ver. La ENIAC, máquina de primera generación, máquina representativa, perdón, de primera generación. Esa máquina, esa arquitectura de esa máquina la podemos observar en pantalla. Podemos observar que tiene unidades para hacer el procesamiento, como la unidad multiplicadora, de divisorio y raíz cuadrada, tablas de funciones, y junto con la unidad programadora realizan todo el proceso. Tiene entrada-salida, que está el lector de tarjetas, la impresora de tarjetas, pero también tiene un espacio de almacenamiento, que en este caso están observables 20 acumuladores, podría tener hasta 1024, pero 20 acumuladores. Y aquí me detengo un poquito porque este es un concepto que ya vieron ustedes en organización de computadoras, pero que traigo otra vez a colación. Hay 3 tipos de registros, y esta es una aportación a lo mismo. Hay 3 tipos de registros que usamos actualmente. Los registros acumuladores, los registros de uso general y los registros de uso temporal o temporales. Registros acumuladores, registros de uso general y registros temporales o de uso temporal. ¿Cuál es la diferencia? Pues un registro de uso general se usa para todas las operaciones aritméticas, lógicas, así lo maneja el programador. Pero un registro acumulador, además, puede servir para almacenar resultados. El registro acumulador puede almacenar resultados, algo que no hace el de uso general, pero un registro acumulador guarda resultados y además se puede utilizar para operaciones de entrada-salida. El de uso general no, el acumulador sí. Y el registro temporal es un registro auxiliar. Un registro auxiliar, o sea, un registro que auxilia a otros, pero el cual no puede ver el programador. No lo puede utilizar, pero auxilia a otros. Si aquí yo tengo 20 acumuladores, son 20 registros que pueden utilizarse para diversas operaciones y cualquiera de ellos puede guardar resultados o cualquiera de ellos se puede utilizar para entradas y salidas. Ya desde aquí tenemos ese concepto que utilizamos actualmente. Ustedes ven aquí unidad programadora maestra, unidad chiquita y no es tan chiquita. Esa unidad programadora maestra, esta es la ENIAC, se las presento. Esa unidad programadora maestra es
todo este panel que ven aquí, todo este panel que ven acá, y todos estos cables, interruptores y demás, así de físico se programaba en la ENIAC. La ENIAC se programaba conectando y desconectando cables, subiendo y bajando interruptores, y justamente por eso, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? ¿Qué es lo que está haciendo esta persona de acá, esta persona de acá, estas chicas de acá? Pues están programando. ¿Qué trae esta chica de acá? Pues los implementos para programarlo. Así se programaba. Suena curioso, pero así se programaba. Como las telefonistas de antes. Conecto, desconecto, subo, bajo interruptores. Era bastante físico el asunto, repito. Por ejemplo, aquí el caballeroso muchacho sentadito y la chica paradita programando. ¿Qué tendrá él en sus hojas? El programa. Ella en sus hojas, el programa. ¿Y cómo es el programa? ¿Cómo eran los programas de la ENIAC EDVAC? El formato general era este: acumulador 1, acumulador 2, acumulador 3, acumulador 4 y la operación que se tenía que realizar. Otra instrucción igual, otra instrucción igual. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una instrucción de salto condicional, salto que depende de una condición. Si se fijan, el formato es muy parecido al que vimos. Acumulador 1, acumulador 2, acumulador 3, acumulador 4 y la operación que es la C. La C, conditional, es el que me dice que es un salto condicional. ¿Condicional a qué? Pero observen bien lo que les digo y cómo se los digo, jóvenes. En esta instrucción se tiene que observar si el contenido entre el acumulador 1 y el acumulador 2, si el contenido del acumulador 1 es menor al contenido del acumulador 2, va a saltar a la instrucción que se encuentra en el acumulador 3. Caso contrario, si el contenido del acumulador 1 es mayor al contenido del acumulador 2, va a saltar a donde está, a la instrucción que está en el acumulador 4. ¿Sí me explicó? Si es así, a ver, Maqueda Salazar. Sí, profe. Sí, vamos a pensar, y puedes anotarlo así en tu cuaderno, vamos a pensar que tenemos, bueno, para todos que tenemos 2, 5, 2, 5, 7, 9, espacio C. 2, 5, 7, 9, espacio C. ¿Hacia dónde saltarías, Alma? En este caso saltaría a A4. A ver, otra vez. Tenemos 2 que representa el acumulador 1, 5 que representa el acumulador 2, es decir, es como si tuviéramos acumulador 2, acumulador 5, acumulador 7 y acumulador 9. Por eso les comentaba 2, 5, 7, 9. ¿Sí? Ajá. Entonces, de acuerdo a lo que vemos en pantalla, ¿hacia cuál saltaría? No hay 4 ahí, si ya te fijaste. Ok. Oh, no, entonces ya no. No, ya no, pero a ver, 2, 5, 7, 9, C. O sea, acumulador 2, acumulador 5, acumulador 7, acumulador 9, espacio. ¿Al 7? Entonces. 2, 5, 7, al 7, yo también lo estaba recordando. Ok, Ajá. al 7. Ok, gracias, Alma. Osorio, Cristian, ¿estás de acuerdo con la compañera? Lo analizo, profesor. 7.
¿Cómo? No sé si se me escucha bien. Sí. Es que se le oía cortado un poquito, pero déjeme lo checo un momento y ya le digo. Por favor. Es 2, 5, 7 y 9. Acumulador 2, acumulador 5, acumulador 7, acumulador 9, espacio C. Ese es a lo que se refiere. La compañera decía que saltaba al acumulador 7. Ok. No, porque nada más tenemos 4 acumuladores, ¿no? No. A ver, ahí Exacto, ¿no, tenemos profe? a 1, a 2, a 3, a ¿Al 4. 7? Pero el 2 es la representación del acumulador 1. 2 es como si fuera el 2. 7 es como si fuera el 3. 9 es como si fuera el 4. Es así. ¿Sale? Entonces está en lo correcto la compañera, ¿no? Porque dice que entonces 2 es menor que 5, entonces brinca 7. Ok, Edwin. Ya vamos 2-0 de que salta al 7. Pérez Domínguez. Evelyn, ¿tú estás de acuerdo? Ya nada más para terminar. Sí, profesor. Estás de acuerdo. Los tres están de acuerdo y le dieron paliza. Al no. Ay, sí, al 9. Por eso les comentaba, chéquense bien esa parte. Está checando el contenido de este acumulador contra el contenido de este acumulador. Recuerden que aquí pusimos 2, o sea, acumulador 2. Aquí pusimos acumulador 4, o sea, 4, o sea, acumulador 4. Aquí 5, aquí 7 y aquí 9. Podría saltar al acumulador 7 o al acumulador 9, pero lo que debe de comparar son los contenidos. No sabemos hasta este momento cuál es el contenido. ¿Qué tal si en el acumulador 2 hay un 10 y en el acumulador 4 hay un 1? Saltaría al acumulador 9. Entonces lo que hay que checar son contenidos. Si yo se los pusiera, necesitaría darles el contenido, no nada más este aspecto que vimos, sino el contenido como tal. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Si el contenido del acumulador 2, que sería aquí, fuera 3, por ejemplo, y el contenido del acumulador 4 fuera 8, entonces sí salta al acumulador 7. Pero si el contenido del acumulador 2, que es el que pusimos aquí, es 10, por ejemplo, y el del acumulador 4 es 1, entonces saltaría aquí al 9. ¿Sale? Para que lo pongan como anotación. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Lo puede mejor volver a repetir? Por favor. Sí, profe, por favor. Por favor. A ver, nuevamente. Esta comparación es contra los contenidos, no contra el acumulador en sí mismo. ¿Sí? Si aquí pusimos 2, 4, 7, 9, debe de comparar los contenidos de los acumuladores 2 y 4 para saber si salta al acumulador 7 o al acumulador 9. En el ejemplo que les di solamente les puse los acumuladores a los que se estaba refiriendo este formato general, no el contenido de esos acumuladores. Entonces yo necesito saber el contenido del acumulador 2, que es el numerito que ustedes pusieron aquí, y el contenido del acumulador 4, que es el numerito que pusimos aquí, para ver si salta al acumulador 7, que es el numerito que pusimos aquí, o salta al acumulador 9, que es el numerito que pusimos aquí. Si el contenido de este es mayor que el contenido de este, salta aquí. Si el contenido de este es menor que el contenido de este, salta acá. Por eso decía que si en el acumulador 2 hubiera un 10,
y en el acumulador 4 hubiera un 1, pues va a saltar al acumulador 9, que es lo que pusieron acá, ¿no? ¿Sí me expliqué? Ahora sí, ya. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué pasa en una transferencia de datos? En una transferencia de datos, vean lo físico que puede ser, tan físico, que ahora la operación ya no está marcada por C, está marcada W, pero ahí viene lo físico. El formato general es A1, M, N, A3, A4, W. Significa que si es una transferencia, significará que voy a transferir datos de afuera, digo de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. A1 y A3 son los límites. A1 y A3 son los límites. M me dice si transfiero hacia afuera o de afuera hacia adentro. Es decir, si M es igual a 1, significa que todos los datos que están contenidos entre el acumulador 1 y el acumulador 3, aquí pude haber puesto 5 y aquí 12, es decir, entre el acumulador 5 y el acumulador 12, por ejemplo, o sea, entre este acumulador y este acumulador, todos esos datos se transfieren hacia afuera. Pero si M es igual a 2, significa que van a venir datos de afuera que se van a acumular, se van a guardar entre el acumulador 1 y el acumulador 3. Entonces A1 y A3 son los límites. M me dice si es hacia afuera o hacia adentro. Si M es igual a 1, me dice que es de adentro para afuera. Si M es igual a 2, me dice que es de afuera hacia adentro. ¿Sale? Y cuando termine de hacer la transferencia, se va a ir al acumulador 4. O sea, a la instrucción que está en el acumulador 4. Pero es tan físico el asunto, como les decía, que N de niño me dice por qué alambre o qué cable van a viajar esos datos. Es decir, si yo tuviera 5, después aquí tuviera 1, después aquí tuviera 3, después aquí tuviera 12 y aquí tuviera 16, querría decir que todos los datos contenidos entre el acumulador 5 y el acumulador 12, como aquí es 1, se irían hacia afuera por el alambre 3, porque es el numerito que puse aquí. Y cuando termine de hacer la transferencia, se va a desarrollar la instrucción del acumulador 16. ¿Ya? Ahí le sigue. Otra vez, si puse aquí 5, aquí 1, aquí en M, 1, 3 en N, 3, aquí 12, y después aquí 16, como es 1, quiere decir que es una transferencia de dentro hacia afuera. Todos los datos contenidos entre 5, acumulador 5 y 12, se van a transferir hacia afuera por el alambre 3, y cuando termine, se va a hacer ya la instrucción del acumulador 2, del acumulador 16, perdón. ¿Sí me explicó? Ok. ¿Sí? Sí, profesor. ¿No hay dudas? Vean ustedes lo físico que es. Hasta el alambre, voy a estar especificando el alambre por donde van a ir para que yo pueda conectarlo y demás. Así es como se programaba. Pero las aportaciones que se hacen están sobre los acumuladores, sobre el hecho de que ya hay condiciones, sobre el hecho de que ya puedo hacer transferencias de adentro hacia afuera y viceversa. Y así es como se programaba la ENIAC. Ok. Lo siguiente que vamos a ver es la MARC y de ahí continuamos, no falta mucho. Yo les voy a subir el cuestionario en estos días. Bueno, hoy, mañana, pues. Ese cuestionario lo van a contestar y a subir en el Classroom, pero va a ser, la contestación ahora va a ser por
equipo, el equipo de laboratorio. Por eso con lo que ya me entregó Cristian, ahora puedo ver quiénes me pueden entregar. Recuerden que son hasta 3 personas. Estas 3 personas que me van a subir el cuestionario, la contestación del cuestionario. Por ejemplo, esta persona me sube el cuestionario y esta persona en comentario me va a decir: yo estoy trabajando con esta y esta persona. Esta persona tal vez no me suba el cuestionario, pero me dice: yo estoy trabajando con esta y esta persona. Y esta persona igual, tal vez no me suba el cuestionario, pero me va a decir: yo estoy trabajando con esta y con esta. De esa manera todos van a observarse como entregados. ¿Sí me expliqué? Esa especificación va a venir en el Classroom, pero se las voy a volver a repetir después, no se preocupen. ¿Sí? Ese es uno. Número 2. Ahí van a venir las especificaciones, de preferencia en PDF, porque de esa manera puedo hacerles las retroalimentaciones más fácil que cuando es en Word. En Word no se deja muy bien el Classroom, pero esa es la otra. Por último, el lunes no hay labores, por lo tanto no tendríamos clases sino hasta el otro miércoles. Sí, el otro miércoles ya tendríamos clase. El otro miércoles en clase ya les digo qué es lo que vamos a trabajar en laboratorio, con qué, cómo, por qué, etcétera, etcétera. Espero les guste, va a estar muy interesante. Por otro lado también les voy a volver a repetir esta parte de cómo se entregaría y vamos a continuar con esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muchas gracias. Pues va a terminar el tiempo ya. ¿Alguna pregunta antes de? ¿No? Muy bien. Pues muchas gracias, joven.